En el caso de Jacob, es que su hermano se aparezca y lo mate. Pero quizás a ti y a mí no es alguien que se presente y nos mate. Quizás es a alguien a quien no perdonamos. Quizás es una circunstancia que hemos vivido y nos ha marcado y la traemos una y mil veces delante de la presencia de Dios y todavía la tenemos presente y eso se vuelve mi tormento. Una realidad que estoy viviendo y que a nadie quiero compartir, porque soy demasiado como persona orgullosa para contarle lo que estoy pasando y entonces creo yo que no tiene por qué nadie saber lo que yo vivo. Y entonces vivo el tormento, ¿verdad? Como vivía Jacob. Y dice la palabra aquí en versos anteriores, a comenzar el capítulo 35, que el Señor se presentó con sus ángeles haciéndoles saber que Jacob tenía un campamento, pero que el Señor venía con otro campamento para caminar junto a él. A veces tú y yo creemos, como Jacob, estas palabras para el pueblo de Dios, que conociendo la palabra del Señor, cuando tú y yo hacemos lo que queremos de nuestra vida y nos olvidamos de los consejos del Señor y creemos nosotros a nuestro entender que a nosotros nos va a salir mejor la cosa cuando lo hacemos a nuestra manera. Y así vivimos semanas, meses y años y nos acostumbramos como Jacob a vivir así, a nuestra manera. Creemos de una manera equivocada que Dios ya se olvidó de nosotros. Porque nosotros sabemos bien, como Jacob también lo sabía, que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos respetando lo que aprendimos de Dios a hacer. Porque sí bien conocemos de Dios, pero yo soy el que gobierna mi vida, yo soy el que hace lo que tiene que hacer. Para eso yo tengo la edad que tengo y ¿quién me va a venir a enseñar? Así decía Jacob y así decimos tú y yo. Pero sin embargo Dios no se olvida de nosotros, ni de los Jacob. Que aunque podamos ser testarudos, podamos ser, ¿verdad?, cabeza dura, que creemos nosotros que todo lo sabemos, Él espera el día para cuando realmente tú y yo nos cansemos de vivir la vida que estamos llevando. Una vida donde no vemos la paz, porque es lo que menos tenía Jacob. Lo que menos tenía Jacob era paz. Él vivía bajo tormento. El tormento de que aquel a quien él le había robado algo viniera a matarlo. Muchas veces tú y yo vivimos, como decía recién, bajo ese tormento, creyendo que ese temor, ¿verdad? El temor nos hace creer que va a venir aquello que estamos temiendo. Quizás no es una persona, puede ser una enfermedad. Temo que mi familia muera, yo muera, mi familia muera, moramos todos de una enfermedad. O quizás tememos algunas otras cosas. Pero en definitiva no vivimos bajo la paz de Dios. ¿No será acaso quizás que como Jacob estamos viviendo creyendo que nosotros sabemos cómo se vive la vida, ¿verdad? Y nos hemos olvidado que hay un consejo que Dios quiere que tú y yo lo llevemos a la práctica. Porque cuando creamos en Dios y lo llevemos a la práctica, el cielo va a responder, Dios va a responder y vamos a ver eso que no hemos visto cuando hemos caminado en nuestras fuerzas. Y comienza entonces en este nuevo amanecer, diría yo, en la vida de Jacob. Jacob dice en el capítulo, 32, no 35, en el capítulo 32, desde el verso 9, le dice Jacob al Señor, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, le dice Jacob, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, porque él pasó un arroyo con todo a su pueblo, y ahora estoy sobre 2 campamentos,
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, dice Jacob, yo te haré bien, le decía él a Dios, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hasta allí. Llegó un momento en la vida de Jacob que él necesitó traer a memoria la promesa de Dios para él. Porque llegó un momento, como nos pasa a todos y nos va a pasar a toda persona. No importa, algunos más, otros menos tiempo que hayamos estado viviendo a nuestra manera. No importa, pero el día llega donde el Señor nos hace volver en sí. Es como que corriera esos velos, ¿verdad?, de nuestra ceguera espiritual para poder hacernos ver no lo que ya estamos viendo obviamente, sino que podamos ver más allá, que no solamente el fruto que estamos viendo de nuestras acciones, no solamente no es buena, sino que ya es hora de que se pinte esa línea, ¿verdad?, y que comience un nuevo mañana o un nuevo ahora. Que ya no más, entiendo yo, habrá dicho Jacob, necesito en mi corazón ya dejar de ser como aquel fugitivo que vive escapando para no ser atrapado por aquella persona a quien yo le debo. A propósito, no sé si será dinero, pero quizás aquí, como Jacob, muchos somos deudores también. Quizás deudores de esperanza, deudores de amor, deudores de una palabra de amor, de una caricia, deudores de tiempo, deudores de respeto, deudores a Dios de oración o de obediencia, deudor a los seres humanos, no sé, de integridad, deudores a nosotros mismos de no dedicar tiempo para aprender a amarnos como el Señor quiere que aprendamos a amarnos para que podamos amar al prójimo. Quizás aquí como Jacob somos deudores también. Así que él en ese momento se encontró abrazado por el temor y el miedo que Jacob sintió fue bueno porque le permitió orar, le permitió hacer una revisión de su vida y le permitió buscar la promesa de Dios que estaba en su espíritu. Escucha, Jacob tenía que estaba allí para enfrentar a quien había evitado por 20 años, a su hermano Esaú, que él lo quería matar. Jacob tiene un pasado que no lo deja en paz. Pero Dios, antes de tratar con Jacob, lo tiene que conquistar a Jacob. Y así pasa con tu vida y con la mía. El Señor que nos ama, antes de manifestar su obra maestra en tu vida y en la mía y comenzar a plasmar, porque el Señor oyó la oración de Jacob. Pero para que el Señor pudiera comenzar a responder, tenía que tener la vida de Jacob en sus manos. Hasta ese momento Jacob no le pertenecía a Dios, porque Jacob vivía su propia vida. Así nos pasa a ti y a mí, cuando tú y yo vivimos el Evangelio a nuestra manera. Y no es a la manera de Cristo. Jesús, el Padre, no puede ver al Hijo. Y si no ve al Hijo, entonces no puede creer que tú y yo estamos viviendo el Evangelio. Claro, no somos perfectos, claro que no, pero sí se nota en ese corazón que aunque no es perfecto, quiere vivir la palabra. Sí se nota en actitudes, se nota en pensamientos, se nota en reacciones, se notan las decisiones, sí que se nota. No podemos decir que no se nota, sí Cristo se deja ver. Por más imperfecto que pueda ser la caja que somos nosotros, Cristo se deja ver cuando el corazón quiere. Pero cuando el corazón todavía se revela
a que su dueño sea papá Dios y que Dios gobierne, entonces no se puede mostrar Cristo. No se puede, aunque podamos decir que creemos en Él, no se puede. Entonces encontramos a Jacob en un momento, ¿verdad?, crucial. Sabemos que él con engaño y mentira había obtenido la bendición, ¿verdad? Una bendición que no le correspondía. Pero ahora entiende entonces algo importante, por la cual Dios, entiendo yo, porque la Biblia no cuenta tantos detalles, así que como que nos da, ¿verdad?, un poquito a que corra nuestra imaginación para poder entender qué pasó en un capítulo y qué pasó en el otro, ¿no? Entiendo que Dios habrá visto en actitudes de Jacob que él ya entendió que sus métodos no sirven. Que sus métodos no sirven. Allí se encontró Jacob, reconociendo que en sus fuerzas solo había perdido el tiempo. Y entonces era el momento, como te dije recién, donde Jacob dejaría de ser ese fugitivo y sería la persona capturada, en el buen sentido de la palabra, por Dios. Aquí en los versos, vamos a leer desde el verso 24 al verso 32. Y dice así la palabra del Señor. Así que Jacob, se quedó solo Jacob, dice, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Esto está en otra traducción. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, ¿quién? El hombre, ¿no?, que parece un ángel, pero no es un ángel. Déjame, le dice a Jacob, porque raya el alba, o sea, está por amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, en otra traducción dice el hombre, dice, porque habla de Cristo, es Cristo el que se le presentó ahí. Dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29. Entonces Jacob le respondió y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Verso 31. Y cuando había pasado Peniel, el sol, le salió el sol y cojeaba, ¿verdad?, de su cadera. Verso 32. Por esto, bueno, hasta allí, el verso 32 nos lo leemos. Dice aquí, la palabra dice aquí, que un hombre luchó, en otra traducción dice que un hombre luchó con Jacob. Luchó con Jacob, no contra Jacob. Muchas veces tú y yo, ¿qué simboliza? ¿Cómo que luchó? A ver, lo que estaba haciendo Jacob era que estaba orando, no que estaba peleando. ¿Con quién iba a pelear? Con nadie. Él estaba orando, claro. Estaba en esa guerra espiritual de oración. Y se presentó, ¿quién? El Hijo de Dios. Pero no para pelear con él, o sea, en contra de él, sino juntamente con él. Así que llegó un momento entonces en la vida de Jacob, como dice aquí la palabra, donde él, cansado del camino, como dice esa canción, cansado de su camino torcido, que solamente lo que podía producirle era problemas, lo que solamente podía sumarle era decepciones, y no porque no lo haya caminando con Cristo, sino que me refiero a que todavía le faltaba a Jacob algo importante. Él conocía de la palabra de Dios,
pero él vivía la vida a su manera. Y llegó un momento en la vida, en su vida, donde tuvo que pararse y decir, a partir de ahora yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Y yo hasta donde yo vengo viviendo lo que he vivido, me doy cuenta cuáles son mis fuerzas, hasta dónde yo puedo, qué tengo y qué es lo que yo carezco. Así que de esa manera entonces cuenta la palabra que quedándose solo, como comenzamos a leer, él comenzó a orar. No dice que comenzó a orar, pero es lo que comenzó a hacer, a orar, a pedirle a Dios, y seguramente habrá estado hablando sobre sus debilidades, sus equivocaciones. Y escucha, no hay cambio en la vida de un ser humano a no ser que tu corazón y el mío se abran delante de nuestro Hacedor. No habrá cambio jamás. A ti y a mí no nos cambia un milagro. A ti, a mí no nos cambian las bendiciones. A ti, a mí nos cambia cuando nuestro corazón se abre delante de Dios y a cambio recibimos la gracia, el amor, el perdón, la aceptación, todo lo que tú y yo no tenemos y necesitamos, de manera que de ese acercamiento a Dios, el ser humano no es el mismo. Tenemos o tendemos los seres humanos a creer que como hablamos entre nosotros, que a veces no pasa nada o pasa mucho, en el mal sentido de la palabra, con los desacuerdos, con los gritos, con un montón de cosas, así nos puede pasar con Dios. Y sabes, con Dios no es así. Dice aquí la palabra del Señor que Jacob no luchó con el varón, sino que el varón luchó con él. Así que Jacob no empezó queriendo algo de Dios, sino que Dios quería algo de Jacob. Porque es Dios el que digita nuestros pasos y nuestra vida. Él es el Señor. Aunque como Jacob nosotros digamos, yo vivo mi vida como quiero, es hasta que Dios quiera. No es hasta que tú y yo digamos basta. No es así, porque me lo enseña la palabra. A veces tú y yo decimos, nosotros somos los que decimos basta, algunas cosas, pero no cuando Dios dice basta. Es ahora que yo me paro en tu camino y quiero un cambio. Yo ahora quiero verme a mí en ti. Ya no te quiero ver ni a ti ni al enemigo de tu alma. Ya no quiero que huelas como hueles. Quiero que huelas a mi Hijo, dice el Padre. Y entonces es que el Señor se para en serio en nuestro camino y por más que le querramos, ¿verdad?, salir, Él dice, no hay escape. No sales porque no sales. Y no avanzas porque si tú avanzas, pasas por encima de mí. Y no creo que te convenga, ¿verdad? Entonces, como decía recién, ¿no? Es que Dios quería algo de Jacob. Dios quería la autosuficiencia orgullosa que tenía él para creer que él podía con su vida. Su jactancia para decir que sus planes de usurpador, de mentiroso, de embustero eran buenos. El Señor quería eso. El Señor aún quería esa turbación que estaba sobre él a causa de que él era deudor de su hermano. Y así como se habla de Jacob que él era un gran luchador, también Cristo, el que se le puso a la par, se puso como lo que es, ¿verdad? Él es el luchador por excelencia. Él es el que ganó todas las batallas anticipadamente en tu vida y en la mía. Ya están ganadas, ya están conquistadas. Así que el gran
luchador, se puso a la par de un buen conquistador para conquistar en la vida de Jacob, como así nombraba recién, de Dios mismo, aquellas áreas donde Jacob se rehusaba a entregarle a Dios. Un hombre que conocía la palabra del Señor. Un hombre que por más que pudiera haber vivido cosas difíciles en su vida, él se metió en problemas. Nadie lo metió en problemas. Hay gente que pasa cosas realmente fuertes, pero él fue el que se metió en problemas. Su arrogancia, su capricho, su no pensar lo metió en problemas. Y aún así, él siguió por la vida con ese aire altivo, creyendo que todo el mundo le debe algo. Hasta que el Señor de señores se para en su camino y le muestra que ahora, a partir de ahora, las cosas cambian. Que a partir de ahora, él va a tener que conocer al Dios de sus padres. Quizás tú y yo conocemos del Señor porque nuestros padres, a mí no me ha pasado, pero quizás porque tus padres te han predicado. Pero eso a ti no te hace cristiano. Es como que un matrimonio que sean doctores o ingenieros, a sus hijos se vuelvan ingenieros porque son hijos de. A no ser que hagan su parte para volverse, ¿verdad? Como sus padres. Y en el cristianismo es lo mismo. Nosotros no somos cristianos si hemos nacido de papás cristianos. Somos cristianos porque elegimos que Jesús sea mi Señor. Ni aún por conocer la palabra me hace cristiano. Porque los satanistas la conocen muy bien. Y están endemoniados hasta la médula. Y no son cristianos. ¿Es verdad? Entonces, el hombre, en el verso 26, dice aquí: déjame, porque raya el alba. Mientras Jacob oraba y el hombre, como yo lo leía en otra traducción, el hombre, como aquí lo dice aquí, el ángel, ¿verdad? O el varón. Aquí dice la palabra el varón. El varón dice aquí. Y en otra traducción dice el hombre en mayúscula. Cuando la palabra de Dios dice hombre con H mayúscula, habla de Jesucristo, no habla de nosotros, ¿verdad? Y entonces le hizo saber a Jacob entonces, cuando le dice, déjame porque raya el alba. En esa oración intensa, cuando Jacob ora y se encuentra que está el hombre o el varón de Dios a su lado, él permite ver de una manera espiritual que Dios estaba de alguna manera a su lado allí, en esa oración de quebranto, en ese tiempo donde, no sé si te ha pasado, pero qué bueno que nos pase seguido porque lo necesitamos. En ese tiempo donde uno se abre de tal manera delante de Dios, donde nos olvidamos hasta del nombre que tenemos, nos olvidamos de todo, de nosotros, para solamente tener presente una cosa. Y es que queremos decirle todo lo que con nuestras palabras no podemos decirle a Dios, para que Él nos escuche claramente todo lo que a veces con palabras no podemos describir lo que nos está pasando. Y eso es lo que le estaba pasando a Jacob. Jacob llegó un momento de su vida donde se encontró este gran embustero, que su vida era un fracaso, que todo lo que él creyó era una gran mentira, porque él estaba viviendo bajo una bendición que no era suya, pero ahora él quería la bendición de veras. Y para querer la bendición de veras, escucha, Jacob se pone de veras con Dios. Y entiende que por eso el Hijo de Dios viene al lado de Jacob a estar con él, no en contra de él.
en esa oración de gemir, en esa batalla interna, donde imagino a Jacob orando como cuando tú y yo oramos por tantas cosas, que comenzamos orando y por ahí la carne nos recuerda que no somos tan malos como parecemos. Y está la voz del Espíritu Santo y te dice, no, no te detengas, porque no eres tan bueno tampoco como tú crees. Déjame que te muestre delante de la palabra, de la santidad de Dios, cuánto más tú tienes que ver, cuánto más tú tienes que conocer de ti mismo. Y allí en esa batalla donde imagino que Jacob estaría en esa batalla él consigo mismo. Por eso la palabra dice que el hombre o el varón de Dios no estaba peleando contra él, sino con él. Había descendido el Hijo de Dios para ayudar a este hombre que había vivido por años una farsa a sus esposas y a sus hijos y a sí mismo que él se creyó. Farsa, mentira, engaño. Quizás a muchos le dirían, tú eres Jacob, el hijo de fulano, de sultano, tu abuelo Abraham y así y allá. Pero diría de aquellos, qué bueno tu abuelo, qué bueno tu padre. Pero ¿qué podía decir de él? Un usurpador, un ladrón, un embustero, un mentiroso, un engañador, que solamente lo que hizo fue alimentar mentiras, robar lo que no le pertenecía y huir como un cobarde. Y esa huida le estaba a él costando todo. Tenía esposa, tenía hijos, ¿y de qué le servía? Si no las podía disfrutar. Porque jamás podemos tener paz haciendo lo incorrecto. Jamás. Y mucho menos no obedeciendo a Dios. Podremos callar nuestra conciencia con cosas fáciles que obtenemos aquí en la vida. Pero paz, la paz solamente la da Dios. Y la da aquel que busca hacer lo correcto, que busca obedecer al Padre. Y entonces, en esta lucha de Jacob, en esta pelea ardua, en este lugar invaluable, que todos debemos ir a la presencia del Padre, allí donde todos debemos ir. Todos los que como Jacob en algún momento creemos que nuestras mentiras no van a caer. Todos los que creemos que en algún momento nuestras mentiras son sostenidas porque no nos conocen tanto. Hasta que la verdad se te pare enfrente y te diga no más. A partir de ahora, tu vida va a ser diferente. A partir de ahora, vas a conocer y vas a hablar la verdad. Y no solamente la vas a hablar, sino que la vas a terminar amando. Vas a terminar dando tu vida por la verdad. Porque vas a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que la verdad, ¿qué hace? Nos hace libres. Libres. Algo que Jacob no podía tener. Debemos saber que servimos a un Dios que es más grande que nosotros y que Él va a conquistar aquellas áreas y viene a conquistar aquellas áreas que tú y yo no le queremos dar. No le queremos dar. No le queremos dar. Compartía el otro día, hago un paréntesis. Compartía el otro día y tiene que ver con la palabra. ¿No será quizás que Dios ya se apareció en tu camino? Y tú dices como pámpano, que todavía y Dios quiera que para siempre sigas prendido a la vid, que es Cristo. Tú dices, pero si yo soy un pámpano, que yo soy cristiano y que yo a mi parecer hago bien las cosas, ¿cómo puede ser que me parezca esto por acá, esto por allá? Bueno, pero es que hemos entendido algo mal. ¿Qué? Que el que no da fruto, dice la palabra, ¿qué hace Cristo? Lo corta. Pero al que da fruto, ¿qué hace Cristo? Lo poda, lo limpia para que dé más fruto.
Entonces quizás la verdad, pareciéndonos en alguna área nosotros quizás a Jacob, el Señor te pregunta, ¿cómo está esa relación que tú tenías pendiente quizás con tu hermano, con tu cuñada, con ese pariente, con ese vecino? ¿Cómo va esa relación? Y nos pregunta el Señor en nuestro corazón. Bien, decimos nosotros, porque no la hemos solucionado. Pero Dios no quiere que le digamos bien. Nos la está preguntando como diciendo, ¿todavía está pendiente? ¿Todavía está sin solucionar? Jacob, antes de que pueda ser librado de la mano de su hermano, Dios entiende. Y es lo que no sabía Jacob. Jacob creía que su peor enemigo era su hermano, el que podía venir en cualquier momento por él, destruirlo a él y a toda su casa quizás. Pero Dios mira las cosas de una manera muy diferente. Y Dios sabía muy bien que su gran enemigo no era Esaú. Estaba dentro de Jacob. Por eso es que Dios quería a Jacob. Porque una vez que tuviera la vida de Jacob en la mano de Dios, es que pudiera entonces derrotar al enemigo que estaba dentro de Jacob, que estaba haciendo de él un hombre miserable, un embustero, un mentiroso, un hipócrita, alguien que no es verdadero, alguien que no es sincero, alguien que tiene que vivir mintiendo. Y es lo que Dios no quería jamás oír ni ver en la vida de un hijo de Él, que tenía y portaba promesas como portamos tú y porto yo. Dios muchas veces viene y vendrá como vino con Jacob, a pararse en nuestro camino, porque quizás como Jacob nosotros no vemos que nuestras artimañas, que nuestra manera de vivir no solo ya no huele bien, sino las consecuencias que se están acumulando de muerte, de problema, y que no solamente las vamos a acarrear nosotros, sino nuestras generaciones. Porque Jacob no pensaba, él cuando usurpó porque él quiso la bendición, él jamás pensó qué podía llegarle a pasar a sus hijos. Y es a donde nos lleva nuestra humanidad, al egoísmo. Necesito hacer esto porque yo quiero. Necesito satisfacer esta necesidad. Necesito tener esto porque lo quiero ahora, porque a mí me gusta. Y las consecuencias de eso, ¿las tenemos presentes? Porque si no las tenemos presentes como pasó con Jacob, Esaú no solamente podía venir por Jacob. ¿Qué tenían que ver sus hijos? ¿Qué tenía que ver su esposa? Pero Jacob era un hombre que él, conociendo la palabra, vivía a su antojo. Y cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, pero nosotros humanamente lo podemos entender. Porque muchas veces decimos, bueno, yo a Dios no lo molesto, que Él tampoco me moleste a mí. Así dicen algunos, ¿verdad? Hasta que aprieta el zapato, ¿no? Que decimos, ay Señor, ayúdanos. Pero bueno, pero lo que nosotros no vemos es que no es solamente que como niños a veces respondemos así, sino es que la vida se nos pasa, hermanos. Y como Dios veía a Jacob, también ve tu vida y ve la mía, donde Él necesita tenernos en sus manos. Tú y yo quizás no dormimos como no dormía Jacob, por personas o circunstancias que tenemos todavía que solucionar. Y Dios ve la situación muy diferente. Dios dice, no, eso por lo que a ti no te deja dormir, esa en realidad no es el problema. El problema, bueno, con Esaú, era el corazón de Jacob. Quizás en tu vida y en la mía es que tú y yo todavía no hemos comenzado o no hemos aprendido a confiar en Él. Porque hablamos con la vecina, con el amigo, con cualquiera, o no hablamos con nadie.
Y Dios, el hacedor de nuestra vida, es el que desea revelarse. George Mueller, un gran hombre de fe y oración, a él le preguntaron, ¿cuál era la parte más importante de la oración? Y él contestó, los 15 minutos después de que haya dicho amén. Qué hombre sabio, ¿no? Los 15 minutos después que haya terminado de orar. Porque si oramos y realmente lo hicimos a conciencia, lo que pasa después de los 15 minutos tendrá que ver acorde con lo que oramos. ¿Verdad? No haremos algo diferente a lo que oramos. Entonces, él entendió esto, que lo importante del ser humano no es lo que oro, sino lo que hago después. El Espíritu Santo de Dios, varón, mujer, ya termino. Con la vida de Jacob, se me ha ido el tiempo volando, con la vida de Jacob, quiere mostrarnos entonces que tu vida y la mía no hay, como en la vida de Jacob, no hay pecado que nos separe del amor de Dios. No lo hay. Aunque tú y yo busquemos y querramos vivir independientes de Dios, porque el pecado nos lleva a eso. Podamos creer tú y yo que somos buenos hombres o buenas mujeres, que tengamos principios, no robamos, no matamos, no hurtamos, no, pero aún así no nos hace personas perfectas. No nos hace personas que califican para vivir o poder vivir sin Dios. No existe una persona en el mundo que no necesite a Cristo. Pero aún así, escucha, lo importante de esto es que Dios tiene sus ojos sobre ti. Y quizás como Jacob, cuando Jacob cruzó el Jordán, él estaba en su mundo. Él sabía que que todo lo que había pasado para atrás, había dejado a ese suegro de su segunda esposa, y que ya estaba como reviendo a ver si iba a cambiar su vida, que ya no quería vivir más con ese tormento. Pero él ignoraba que el Señor se le iba a aparecer. Él ignoraba que los ojos de Dios estaban sobre su vida. Y a veces eso es lo que tú y yo ignoramos. Y tenemos en poco. Y como Jacob creemos que nuestra vida a nadie le importa, que hacemos de nosotros lo que queremos. Pero aquí esta historia a mí me muestra algo muy diferente. Me muestra que la misericordia de Dios no solamente es algo incomprensible, sino que su gracia siempre está con el deseo desbordante, el deseo loco, diría yo, por recuperarte, por tenerte con Él. Porque Jacob conocía la palabra, pero eso no lo hacía a él un hombre de Dios. Era un hombre con promesa de Dios. Pero su vida no hablaba como un hombre de Dios. Tenía que haber una transformación y por eso es que Dios necesitaba primero poseer, tener la vida de aquel que se había escapado por muchos años, creyendo a su manera que el Señor estaba muy ocupado para mirarlo, pero él no sabía, Jacob, como no sabemos nunca los humanos, que va a ser Dios. Que en cuanto él, al cruzar el Jordán, buscando un cambio en su vida, se le iba a poner a la par el Hijo de Dios para orar con él, para interceder con Él, para hacer esa batalla personal, una con el Hijo delante del Padre.
Y en esa batalla es que Jacob, en sus palabras, que fueron minutos, de segundo a minutos, y de minutos fueron horas, porque dice que llegó a que ya el alba, el sol estaba por asomarse. Le dice el hombre de Dios, le dice Jesucristo, me tengo que ir, en otras palabras. Y él está vacío, porque había entendido Jacob en la presencia del Señor mientras él lloraba, mientras él pudo ser él. Quizás habló de por qué él peleó por esa bendición. Quizás cuando él, del momento que él nació al momento que él usurpó esa bendición, quizás sentía carencia en su identidad. Quizás no se sentía tan hombre porque su padre quizás no lo valoraba tanto como a Esaú, porque a Jacob no le gustaba ir de casa. Pero eso no lo hacía una nena. Él seguía siendo un hombre. Pero quizás a Jacob le había caído duro que su padre no atendiera tanto a Jacob como atendía a Esaú. Pero en ese día donde él se dobló y el Hijo de Dios vino a su lado, lo ayudó a abrir su corazón, es que él pudo ser sincero y hablar de lo que duele, hablar de lo que guardamos, hablar de lo que pensamos, y a veces hasta preguntar por qué lo hicimos, porque solo Él puede ayudarnos a conocernos y a poder armar ese rompecabezas que es nuestra vida delante de su presencia.